Sí se escucha. Sí. Bueno, pues buenas tardes y gracias a Médicos Mundi por la invitación. A mí me pidieron que platique, les comparta la experiencia un poco sobre la despenalización del aborto en Ciudad de México, y cómo esto ha tenido una política regresiva en el resto del país, ¿no? Y cómo convivimos las mismas mexicanas, en donde uno de los indicadores me parece más importantes de los derechos sexuales y reproductivos, como es el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, es como la medida de cómo en mismo México habemos ciudadanas de primera y ciudadanas de última. En la Ciudad de México es un derecho y en el resto del país es un delito y por tanto está siendo criminalizado del 2009 para acá. Bueno, con respecto al movimiento feminista y su papel en la construcción de políticas públicas en México, me parece que el movimiento feminista, igual con nuestras diversas expresiones, no somos ahora un solo movimiento, somos diversas expresiones del movimiento. En este momento en México no estamos en el mejor momento de nuestra articulación, está también muy desgastado, muy cansado, muy desarticulado, pero igual cada expresión del movimiento en nuestros propios estados, igual en el país, estamos ahora cobrando una fuerza importante, como en la época de 95-2000, la época post-Beijing, que fue como muy fuerte el movimiento feminista en toda la región de América Latina, y toda la incidencia que hicimos en la política formal para que existieran estos mecanismos para el adelanto de las mujeres, también desde haciendo incidencia ciudadana, en la generación de opinión pública favorable a través de los medios de comunicación para que la sociedad vaya acompañando el avance de los derechos humanos de las mujeres, en la construcción de una agenda pública, en cambios legislativos y en programas, y tanto en acciones como en el presupuesto público y hasta en el desarrollo de diagnósticos, porque como saben en la región nuestros países tampoco se han interesado por siquiera conocer la dimensión de los problemas que afectan a las mujeres. También hemos tenido que ser el propio movimiento quien vaya aportando los diagnósticos. ¿Cómo fue el proceso de legalización del aborto en el Distrito Federal? Bueno, creo que la mayoría sabe que México es un país federado, somos 31 estados y el Distrito Federal, la Ciudad de México, la ciudad más grande del país, 20 millones de habitantes, y tuvo un antecedente en el año 2000, fue la ley Robles. Entonces la ciudad estaba gobernada por la izquierda, por el Partido Revolucionario, por el PRD, Partido de la Revolución Democrática, ya me ando confundiendo con los partidos aquí, y tenía apenas un periodo de haber ganado después de unas elecciones muy fuertes en México, donde la izquierda tuvo un gran auge en el 88, que fue un fraude electoral porque ganó la izquierda, el ingeniero Cárdenas, y el PRI, por supuesto, robó las elecciones. Entonces, Rosario Robles era la primera mujer que gobernaba esa ciudad, además de izquierda, con una gran perspectiva de género, muy brutal porque ahora está en el gobierno del PRI, en la Secretaría de Desarrollo Social, con unas regresiones brutales. Pero bueno, voy a hablar del 2000, no de ahora, de ella. Y entonces, en el 2000 hubo un efecto justo, siempre se ha combinado. Yo soy de Las Libres, estamos en un estado que se llama Guanajuato, en el centro del país, súper bonito. Lo más feo de ese estado es su gobierno, un gobierno sumamente conservador, y siempre es como la comparación, lo más avanzado en materia de derechos humanos de las mujeres es la Ciudad de México y lo más atrasado es Guanajuato, ¿no? Siempre es. Y entonces justo el 2000 ganó el Partido Acción Nacional, el Partido Conservador, que gobierna junto con la Iglesia Católica, el PAN, mejor conocido como el PAN, y cuando el primer presidente Fox, así una vergüenza mundial, ese señor, era gobernador de Guanajuato, y cuando ganó la presidencia de la República, pensaron que ellos lo decían así, que la gente les había dado un cheque en blanco y que no tenían que consultar nada y que ellos podían hacer con el país lo que quisieran. Entonces lo primero que hicieron fue en mi estado el Congreso local. En Guanajuato solo existe la causal de violación desde los años 50,
aunque nunca ha habido acceso a un aborto seguro para los casos de mujeres víctimas de violación, pero por lo menos estaba en la ley, lo que hemos venido diciendo que de leyes, por leyes no nos faltan, ¿no? El tema es que se traduzcan y entonces en todo el país si una mujer es víctima de violación tiene derecho a un aborto legal. Sin embargo, en Guanajuato en el año 2000 la quitaron y la ley que pasó en el estado no solamente decía que ya no era legal el aborto por violación, sino además las mujeres que intentaran hacerse un aborto iban a ir a la cárcel hasta por 8 años. Entonces, obviamente nos movilizamos, así nacieron las Libres, movilizándonos, movilizando a la población para detener esa reforma. Y en esa discusión nacional fue un gran debate nacional por esa aberración. La Ciudad de México aprovechó, estando Rosario Robles en la Ciudad de México, para ampliar causales en el Distrito Federal y se ampliaron las causales y ahí arrancó todo una discusión nacional sobre la despenalización del aborto, que aunque el movimiento feminista ya tenía más de 40 años luchando por este derecho, digamos que en los últimos 10 años es cuando se viene como de manera sistemática ampliando este derecho, particularmente en la Ciudad de México. En el 2006 hubo otro debate, los antecedentes de la despenalización es que en el 2006 hubo otro debate nacional por el caso de una niña que fue víctima de violación, que su mamá y ella pidieron el aborto legal en un estado del norte del país que se llama Baja California. Un cura la obligaron, un sacerdote, la obligaron a que no hiciera, aunque ellas habían pedido y tenían derecho al aborto legal, toda la iglesia encima de ella para que no abortara y fue un caso muy ejemplar para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando en el país. Fue un caso que llegó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no llegó a una sentencia, pero sí fue una resolución amistosa. Y eso obligó a los servicios de salud de todo el país a que haya acceso a los servicios de aborto seguro y gratuito. Sin embargo, siguen sin cumplir esa sentencia de la Corte Interamericana. Tampoco por sentencias de la Corte Interamericana en México hemos parado. Que los gobiernos no hagan nada, esa es otra cosa. En 2007 viene la despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, dos instituciones del gobierno federal que en teoría tendrían que estar para defender, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, meten una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tarda casi un año ese caso, hasta el 2009 se declara la constitucionalidad. La Corte Suprema de la Nación declara la constitucionalidad del aborto en la Ciudad de México hasta las 12 semanas. Sin embargo, lo que tuvo como reacción eso fue que del 2009 que se declara la constitucionalidad a la fecha vino en muy pocos meses una respuesta de los grupos Provida o mal llamados Provida. En México ya estamos tratando de cambiarles ese concepto y decimos grupos antiderechos de las mujeres. Y esos grupos hicieron con dinero del Vaticano, de verdad literalmente llegaban con maletines de dinero a cada congreso local, reformaron 17 constituciones locales, según ellos para blindar la posibilidad, como se había despenalizado el aborto en Ciudad de México, ellos no querían que en cada estado o fuera como una despenalización en cascada en todo el país, y entonces ellos lograron que 17 estados de la República cambiaran su constitución para meter este concepto que viene también en otros países de la región de decir que desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte natural existe una persona y que esa persona tiene derechos, el Estado tiene que garantizarle todos los derechos encima de los derechos de las mujeres, ¿no? Eso con la idea de blindar la posibilidad de una despenalización, pero lo que ellos nunca dijeron que esas reformas eran sumamente hipócritas, porque claro, todo el mundo está a favor de la vida sin entender qué significa eso. En realidad lo que querían era criminalizar a las mujeres, meter a la cárcel a las mujeres
que se interrumpían un embarazo. Y vino un fenómeno muy grave porque no solamente las estaban sentenciando o las están sentenciando por aborto, sino por homicidio en razón de parentesco, y eso tiene penas de 30 años. Entonces, ahorita voy a contar un poco más sobre eso. ¿Qué actores sociales en la despenalización del aborto en el Distrito Federal? Bueno, el movimiento feminista a nivel nacional, pero acotado por la geografía, porque el país, bueno, es muy grande, la Ciudad de México para mucha gente de los otros estados es inalcanzable. Por supuesto, hay un movimiento feminista mucho más fuerte en la Ciudad de México, porque, bueno, como en todos los países, también son las organizaciones más grandes, las receptoras de los mayores recursos, y ahí se concentra también pues la ciudadanía o la gente que ejerce más ciudadanía, porque tiene más acceso a la educación y más acceso a todos los servicios en primer nivel. Organizaciones, y de manera muy particular las organizaciones que trabajan los derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad de México con carácter nacional, una alianza que durante los últimos 10 años se constituyó de 5 organizaciones que se llaman ANDAR, Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, y se combinó, todos estos elementos se combinaron con un gobierno de izquierda, con feministas en el gobierno y legisladores y legisladoras en la Asamblea del Distrito Federal. ¿Qué otra confluencia de actores hubo? Bueno, académicos y académicas, como decía, fue la primera vez que hubo un debate nacional. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un periodo abierto, es también la primera vez y por el único tema que ha abierto una discusión nacional, y duró 3 meses la discusión nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde vinieron los científicos, las académicas, las activistas, las feministas, de todos, de a favor y en contra. Entonces fue como un año, pero de manera así muy intensa, 3 meses de discusión sobre el tema, y al final, después de que la Corte escuchó todas las voces, dijo que era constitucional la despenalización del aborto en la Ciudad de México hasta las 12 semanas, y obviamente en oposición la jerarquía de la Iglesia Católica, los grupos antiderechos y contra el aborto, igual grupos de profesionistas ligados a la Iglesia Católica, como unos tipos que se dicen llamar abogados democráticos, investigadores, igual hubo investigadores, investigadoras y académicos que también, y de manera muy fuerte el gobierno federal. El gobierno federal jugó en contra de esta despenalización de la Ciudad de México. Un poco contarles sobre el diálogo y confrontaciones también al interior del movimiento, porque obviamente no es todo así de maravilloso. Es que en el movimiento feministas y las organizaciones impulsamos un debate nacional serio, profundo sobre el tema, y ellos, los contras, se fueron a los extremos. Incluso el obispo más importante del país dijo que mejor hay que matar a las feministas, ¿no? Así se resuelve el problema. Y así se expresaban y se manifestaban por todo el país. Se articuló un debate nacional en los medios nacionales de comunicación, en la academia abrió sus puertas también por primera vez para hacer grandes foros a nivel nacional en las instituciones públicas, y bueno, como ya dije, también en la Suprema Corte. La articulación entre la sociedad civil organizada y el gobierno de la ciudad. Se logró hacer un solo frente entre las organizaciones de derechos sexuales y reproductivas, entre el movimiento feminista y entre el gobierno de la ciudad. Entonces esa gran alianza fue lo que hizo que se despenalizara, como decimos en el movimiento feminista, se hizo que todas las diosas se juntaran, y entonces pasó que pudo esta gran alianza lograr lo de la despenalización en DF. Y bueno, también se logró una gran articulación nacional para participar en este debate, es decir, también es la primera vez que el movimiento feminista nos ponemos de acuerdo con otros actores, como los académicos, los investigadores, para hacer un solo frente, ¿no? Y entonces, pues eso, logramos ganarles la batalla. ¿Qué mecanismos de seguimiento hemos implementado desde la sociedad? La implementación de la política pública para la prestación
de la garantía de los derechos. Esto es muy importante porque a diferencia de otros países como en Colombia, donde se despenalizó por 3 excepciones, el problema que hoy tiene Colombia son los servicios. Y en el caso de la Ciudad de México, esa parte ha sido muy exitosa. El gobierno de la Ciudad de México se ha comprometido, no como quisiéramos, pero de alguna manera se comprometió con una política pública efectiva y todos los hospitales de la Ciudad de México proveen los servicios de aborto seguro para las mujeres de la Ciudad de México y también para el resto del país. Y las mujeres del resto del país quieren y pueden venir a la Ciudad de México a practicarse un aborto legal, lo pueden hacer de forma gratuita. Y también las organizaciones que trabajan en la Ciudad de México, las organizaciones que trabajan los derechos sexuales y reproductivos, han hecho una gran inversión en la capacitación y en dinero también de la cooperación internacional, por cierto, para proveer a los hospitales públicos de medicamentos y de la tecnología para que los servicios de aborto seguro sean los más altos estándares y sean, por ejemplo, han revolucionado en el aborto con medicamentos, que es casi cero invasivo hacia los cuerpos de las mujeres y que dejen los hospitales públicos de practicar los legrados. Pero ahora muy brevemente voy a decir cuál fue el impacto en los estados del país. Bueno, vino una ofensiva después del 2008 con estas reformas constitucionales, como ya decía, 17, un incremento en la criminalización contra las mujeres, por supuesto, además son leyes que discriminan a las mujeres o entre mujeres, porque la criminalización contra el aborto obviamente solamente aplica para las mujeres pobres, no para las mujeres ricas, pues como todo mundo sabemos, las mujeres ricas pueden hacerse los abortos en cualquier hospital si tienen dinero, ¿no? Y aunque haya leyes restrictivas, obviamente en el clandestinaje. Y lo peor, como decía, es que hay casos de manera brutales como ni siquiera son mujeres, muy parecido al caso de El Salvador. No son mujeres que han decidido hacerse un aborto, sino producto de abortos espontáneos, mayoritariamente producto de la pobreza, de la violencia y de la falta de acceso a servicios de salud público. Las mujeres tienen abortos espontáneos y el Estado lo único que encuentra es la ley penal, ¿no? Y acusarlas y meterlas a la cárcel hasta con 30 años. En este momento mismo está una discusión interesante porque después del 2008 ningún otro estado, es decir, desde los gobiernos impulsaron la despenalización del aborto de manera más efectiva. Hasta ahora actualmente el estado de Guerrero, que es un estado del sur, está una discusión en el Congreso local para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. Pero al mismo tiempo, en Nuevo León, un estado del norte, está una iniciativa en el Congreso local para penalizarlo y para reformar la Constitución para proteger la vida desde el momento de la concepción y entonces cualquier aborto considerarlo como homicidio. Con respecto al movimiento feminista, sí hay yo creo que el tema que más nos aglutina al movimiento justo son los derechos sexuales y reproductivos y de forma muy particular el aborto. Yo creo que hay una masa crítica y creo que desde el 2008 para acá hemos logrado el movimiento que en México, en todo el país, haya como mucho más debate sobre el tema del aborto, la sociedad vaya acompañando más esta despenalización social del aborto y hoy por supuesto hay mucha más población a favor de la despenalización del aborto que en contra. Y eso ha enojado mucho a los grupos reaccionarios y a la Iglesia, que otra vez volvieron a la ofensiva en este momento, ahora sí de manera muy dirigida, hostigando a la gente, a los hospitales o a las organizaciones que defendemos el derecho al aborto de las mujeres y accesamos a las mujeres a abortos seguros. Bueno, se dieron algunas rearticulaciones, en el marco estábamos muy desarticuladas y por supuesto que el gobierno federal y estos grupos antiderechos y de la mano, porque es la primera vez que para un tema se juntan el PAN y el PRI, los dos partidos más importantes, y la Iglesia Católica para penalizar el aborto en el resto del país. Y por supuesto el movimiento, sabían que el movimiento estábamos muy desarticulado y por eso pudieron meter 17 goles. Entonces lo que hicimos fue rápidamente el movimiento rearticularnos, hacer un frente fuertísimo
para lograr detener estas reformas, y por eso no pasaron, porque tenían la intención de que fueran los 31 estados del país para poder ir por la Constitución Federal, porque la Constitución Federal tiene un artículo maravilloso, el 4º constitucional, donde está el derecho a decidir, que dice que hombres y mujeres tenemos el derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos, pero ellos quieren hacer una reinterpretación contraria diciendo que ahí no dice que es el derecho al aborto. Bueno, súper rápido, mejor la que sigue. Algunas lecciones aprendidas. Nosotras pensamos que es urgente la necesidad de volver a articularnos en un esfuerzo nacional. Eso nos está costando mucho trabajo, como ya lo comentaban las compañeras, por las divisiones, las sobreespecializaciones, por la institucionalización, por los recursos, por las diversas luchas que nos cruzan y otras cosas. Y entonces, pero creo que hay una discusión interesante sobre, otra vez, porque algo que había dejado el movimiento y creo que otra vez lo está retomando y estamos volviendo a pensar, es la necesidad de construir y ampliar la base social, porque de repente se fue mucho el movimiento hacia la exigencia de los mecanismos de las leyes, de la institucionalización, y descuidamos la construcción de base social, y eso se nota, y eso entonces ahora no tiene anclas para hacer una lucha mucho más fuerte. La necesidad de respetar y valorar las múltiples estrategias al interior del propio movimiento, porque luego también hay como esta lucha entre que lo más importante es ir a hablar con los legisladores, y habremos otras que decimos que lo más importante es trabajar con las mujeres de a pie. La riqueza de la diversidad de las acciones, por ejemplo, en el tema del aborto hoy estamos discutiendo 3 cosas en el movimiento, todavía no nos ponemos de acuerdo, pero ya por lo menos estamos discutiendo que no solamente es despenalizar el aborto, que no solamente es legalizarlo, que también es descriminalizarlo, y que tendríamos que empezar por la despenalización social del aborto antes de que el Estado, los gobiernos lo despenalicen y las mujeres no se sientan y no se sepan sujetas de derechos. Bueno, nosotras, súper rápido voy a decir en un minuto, en Guanajuato, como decía, somos un estado donde se ha criminalizado de manera brutal el aborto. Nosotras en el año 2000 encontramos 9 casos de mujeres encarceladas con penas de 30 años y logramos su liberación gracias a la indignación social y a la presión de los medios de comunicación. Luego, lo único que hicimos fue destapar un hoyo negro porque pensábamos que la criminalización contra las mujeres por el delito de aborto no se daba, y hoy sabemos que hoy hay 700 mujeres en todas las cárceles del país criminalizadas por el delito de aborto y sus delitos relacionados. Entonces, en las libres hacemos 2 estrategias que nos parecen para el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero de manera muy puntual sobre el acceso a un aborto seguro. Una es la descriminalización del aborto, que significa que todos los casos que nosotras vamos conociendo de criminalización por aborto los litigamos, pero cada uno de esos casos nos ha ido ayudando hacia caminar con un caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque estamos empeñadas en que el delito de aborto deje de existir, que salga de todos los códigos penales, porque es un delito que no debería existir. Ese delito no nos protege a nada, a la sociedad de nada, ¿no? Y es un delito que además, como decía yo, discrimina a las mujeres ricas y las mujeres pobres. Y la otra estrategia es el acceso al aborto seguro con medicamentos, con acompañamiento social. Nosotras, aun y cuando estamos en un estado totalmente restringido en materia de leyes, nosotras sí nos tomamos en serio que el aborto es un derecho humano de las mujeres, que no le vamos a dar al Estado, al gobierno, más bien dicho, la oportunidad de que nos dé, nos diga que sí o no. No le vamos a dar derecho a que legisle sobre nuestros cuerpos. Lo único que tiene que hacer es poner las herramientas y los mecanismos. Cada mujer decidimos sobre eso. Entonces nosotras lo que estamos haciendo es construyendo redes de mujeres, de familias, de parejas que acompañen a otras mujeres para ir eliminando el estigma social, y vamos accesando a las mujeres a abortos seguros con medicamentos, por eso, porque las mujeres tenemos derecho. Y hoy tenemos, creo que en un rato vamos a ver uno de los diversos materiales, porque
estamos empeñadas en dos cosas. Por un lado, descriminalizar el aborto, por el otro lado, despenalizar socialmente, pero de manera cotidiana con las mujeres, acompañarlas para que accedan de forma efectiva. Y hemos hecho unos materiales que luego ya no les voy a contar acá, se pueden meter a nuestra página. Uno se llama Se puede, se hace, y es un material fotográfico, un ensayo fotográfico, porque ya estamos hartas de estar hablando del drama negativo del aborto. Nos parece que el problema del aborto es un problema social, no de las mujeres, que las mujeres no tendrían que vivirlo en soledad ni de manera estigmatizada, y estamos empeñadas en eliminar la estigmatización alrededor del aborto, y entonces estos materiales hablan de las experiencias positivas del aborto, meter el otro chip en la cabeza de la sociedad, de que no es cierto que todas las mujeres quedan mal, que todas las mujeres se arrepienten, que todas las mujeres se van a morir, ¿no? Y el otro es eso ya es un documental largo, una película sobre la criminalización del aborto, que ha tenido como mucha aceptación, se ha presentado ya en diferentes países con la idea de eso, de construir otra narrativa alrededor del derecho al aborto de las mujeres, y bueno, eso ya lo pueden ver en esas páginas. Gracias.